¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Today I Have No Pain. Hoy vamos a conversar con el doctor John Serpa acerca de dolores que nos llegan con la edad, mi querido doctor, aunque puede haber otras causas, pero dolores que nos llegan con la edad, básicamente. Y este es uno de los que me imagino que más se quejan las personas y es el dolor de cadera. Incluso hoy vamos a hablar acerca de algunas cosas que han pasado en mi familia, doctor, y que pueden ser interesantes para hacer la pregunta. Pero dolores de cadera, ¿cómo está? Bienvenido, doctor. Buenas, yo muy bien aquí. Háblenos un poquito acerca de las causas más comunes de estos dolores. ¿Es verdad que malas posiciones también pueden hacerlo, no necesariamente la edad? Bueno, las malas posiciones en el sentido de que una de las cosas más comunes que se ve es la artritis, la inflamación de la articulación de la cadera. Y la cadera, como se sabe, que es una de las articulaciones que más carga el peso, está predispuesta a ciertos problemas si uno hace grandes esfuerzos, pero nada más que vivir su vida normal, que son dar pasos con impacto, a veces de correr o saltar y esas cositas, jugar deporte, nos va llevando a un nivel de desgaste un poquito más rápido de lo que uno esperaba. Pero las posiciones en realidad a veces pueden causar cositas que empiecen a acelerar la disfunción o el dolor. Ok, yo he escuchado a personas de estas que dan recomendaciones de Sí, ejercicios y posiciones, etcétera, etcétera, hablar de que a veces la cadera como que se trabara y que hay que como que destrabarla de vez en cuando. ¿Qué significa eso de que la cadera se trabe y que hay que destrabarla? y no, generalmente se están hablando de procesos inflamatorios que se trabe, es probablemente que tiene un grado de lo que le dicen impingement, o sea que debido a la forma de la articulación, que es una forma eh, parecida a la del hombro, que es una bolita que entra en un zócalo, ¿no? Ok. Ujú. A veces si se inflama uno pierde movilidad en esa área, o si pierde un poco de cartílago uno se siente que se ha trabado a veces porque se encaja en parte del cartílago y no permite el movimiento completo. Muchas veces vas a ver que los médicos, los doctores de quiropráctico hacen esas movidas, esa serie de ejercicios de terapia para tratar de ayudar a la persona a volver a mover la cadera como debe de ser. ¿La quiropraxis es una buena idea en este caso? En el caso de En, la en cadera. un caso sencillo de problemas inflamatorios puede ser bueno porque se enfoca mucho en la terapia física. Ujú. Y eso sí puede ser muy productivo para las personas que no tienen obviamente una herida o algo que sea de mayor grado que necesita intervención. Ok, entonces el proceso que hacen los quiroprácticos de tronarte los huesos, de sonarte los huesos en la zona, podía funcionar para ayudar a relajar la Sí, zona, para ciertos casos es muy bueno, para ciertos para casos, cierto. no para todos, Ujú. porque a veces hay cosas más complejas, hablando de desgarros o problemas ya en el cartílago, que eso no lo va necesariamente a reparar, pero sí puede a veces lograr que la persona pueda moverse mejor. Y por el contrario, ¿no? Si es un desgarro, por ejemplo, podría dañar más, ¿no? Bueno, a veces El hacer movimientos bruscos. tiene que estar en las manos de un buen profesional, sí, sí. Correctamente. Entonces, bueno, tenemos el caso de eso, ¿no? Pero hay dolores en las caderas que nos llegan incluso hasta por dormir. Dormimos en un colchón muy duro y entonces nos dan dolores en las caderas y esos dolores hasta perduran un montón de tiempo. Eso Mm. también tiene que ver, ¿qué es la posición o la presión? Eso en realidad es más la posición, el peso del cuerpo cuando cae en una forma, vaya, fuera de lo regular, puede influir y causarle
desencadenar un proceso de dolor, de inflamación, etcétera, en esa área. Y vaya, también, pero lo más común que se ve, o sea, lo que ve de todos los días va a ser el desarrollo de la artritis en esa articulación. Más que todo es el desarrollo de la artritis. Bien. Sí, sí, para las personas ya adultas eso va a ser lo primero que vas a ver. En los jóvenes a veces hay displasia y problemas ya congénitos de la cadera, pero cuando uno ya llega a cierta madurez va a encontrarse con los desgastes de la superficie de la articulación. Ahora, mi pregunta al respecto de esto es lo siguiente: esos dolores en la cadera son por fuera, lo que llaman las revolveras, eso que es la zona de afuera de la cadera, o esos dolores están más bien hacia adentro, hacia la zona en donde están los órganos genitales. ¿A dónde está el dolor en Sí, la cadera? ¿Dónde se concentra? la queja principal de la persona que tiene un problema de la Ujú. cadera típicamente comienza en la ingle. La ingle, donde queda la bolita del fémur, cuando uno pierde cartílago, se encaja, o sea, roza hueso con hueso en la Ok. articulación. Si uno se pone las manos enfrente al cuerpo, con los pulgares en las caderas y echa los dedos hacia adelante, más o menos esa es la ingle, ¿no? Correcto, correcto, ahí Ok, mismo esa zona de ahí adentro. en la zona donde el cuerpo se une a la pierna, que comienza el área de flexión de la pierna, del muslo. También Ok. ocurren dolores laterales en la cadera frecuentemente debido a que Ujú. la bursa está ahí en esa área. La bursa es un saquito que lubrica la articulación y cuando se inflama produce un dolor que típicamente la persona te dice, no puedo acostarme de ese lado porque es un dolor que si me toco ahí, salto. Y es inflamación de la bursa, muy, muy común también. La inflamación de la bursa es lo que nosotros conocemos como bursitis. Correcto, En líneas correcto. generales, que la gente dice: "Ah, mira, tengo una bursitis". Normalmente es en el hombro donde más la gente habla de bursitis, pero Ajá, es inflamación de esa bolsita que se encarga como de facilitar el movimiento sin que choque hueso por hueso. correcto. Hay muchas de ellas en el cuerpo y esta es una de las grandes. Okey. Ahora, qué interesante esto, porque también una de las zonas, que tiene mayor riesgo de fracturas cuando uno tiene cierta edad, es precisamente la zona de la cadera, y es muy grave las fracturas en las caderas. Yo he visto gente que se ha muerto de fracturas en la cadera, y uno dice: "¿Cómo se muere la gente de fracturas en la cadera?". Pero no, es que es una muerte bastante habitual. ¿Es Mm. cierto esto? Bueno, ya en las personas mayores, vamos a empezar cuando uno va avanzando en la edad, pierde muchas veces los minerales en los huesos, una condición que se llama osteoporosis. Comienza Okey. en osteopenia, que es pérdida sencilla, y ya la más avanzada es lo que le dicen osteoporosis, que literalmente quiere decir que el hueso que antes era duro se está poniendo poroso y es más flojo, más fácil de que se parta. Cuando Ujú. eso ocurre, si se cae una persona, por eso el miedo de que se vaya a caer una persona mayor, es muy común ver que una caída con el peso del cuerpo en esa articulación produzca una fractura de la cabeza del fémur, que es la Okey. famosa fractura de cadera. Y sí, como es algo que puede debilitar a una persona que quizás ya no esté en muy buenas condiciones, vamos a decir, un poquito eh, frágil, puede llevar a la muerte de una persona por complicaciones que ocurren, coágulos de sangre, la inmovilización, la cirugía para corregir la fractura también es un riesgo. O sea que son muchas cosas y son serias, sí. Muy bien. En líneas generales, hablemos acerca de el dolor en el momento que sucede con personas que están mucho más jóvenes. No vamos a hablar de personas que pasan los 80 años, porque bueno, Mm. porque estamos hablando de un riesgo mucho mayor. Eh, Personas de 50 años que comienzan a tener dolores, que no consiguen el porqué del dolor. ¿Qué comienzo a hacer? ¿Cuáles son las primeras acciones a tomar cuando empiezan esos dolores que tengo aquí en la zona inguinal y de Ya. repente, de repente voy caminando y siento como un punzón, ¿verdad? Es algo así, que uno va. Algo sí, típicamente cuando uno empieza a caminar y es más fuerte cuando uno se levanta por la mañana, se siente que no tiene buena movilidad, se siente molestia, como le digo, en la ingle o a veces lateral o posterior, Ujú. dependiendo de cómo esté
el desarrollo de la artritis y le empieza a dar problemas al caminar. Ya eso es Ok. para buscar atención. Obviamente, como siempre le decimos a las personas, hielo, desinflamatorios y posiblemente llegar para que le hagan una radiografía y vea la condición de esa cadera, cómo está en este momento. Ahora, en esa zona inguinal es bastante difícil ponerse hielo, ¿no? Es un poco más complicado, Bueno, digamos, sí, ¿no? no es tan cómodo de tolerar ahí, pero lateral o más hacia afuera se puede tener por un tiempo. Por lo menos al final del día uno puede relajar un poco y entonces se pone hielo y puede ayudar a que no se inflame tanto. Los spray esos de Ice and Hot y cosas así Muy que buenos enfríen también. Muy buenos. también. Ninguno, le voy a decir, ninguno obviamente puede eliminar el 100% Ujú. del dolor, pero sí le dan un pequeño ajuste a la persona que les permite empezar, llegar a terminar su día, hacer las cosas que tiene que hacer, eventualmente llegar al doctor para hacer una buena evaluación, examen físico y quizás hasta radiografía. Vamos a hacer una cápite aquí, porque normalmente nosotros decimos en el programa que cuándo es el momento en que debo ir al médico, pero en este tipo de dolores, el momento de ir al médico es desde el principio, ¿verdad, Sí, doctor? sí, En sí, sí, este sí, definitivamente. porque aquí no hay paliativos cómodos, ¿no? No, Y no, no se va a arreglar solo. a no ser que sepas que tuvo un antecedente que de un estiramiento o que jugó un partido de fútbol que normalmente no juegas, algo así, ok, Y se le abrieron las piernas así como es una muscular. bailarina. Sí, es algo muscular y se va a ir pasando, pero cuando vas desarrollando esa pérdida de movimiento, de Ujú. elasticidad y dolor, ya es momento de ver porque puede ser que podamos prevenir que llegue a una fase muy adelantada. Entonces es muy importante que entiendan la diferencia de este caso con respecto a los otros casos que hemos hablado nosotros aquí, en donde siempre decimos, mira, el ibuprofen, cualquiera, Excedrin, a mí Ujú. siempre se me olvida, Aleve, todos esos pueden funcionar en un momento determinado. En este caso específico, tómatelo en el momento, pero de una vez llamas al médico. Aquí no vas a hacer como una especie de tratamiento esperando a ver que haya como que el trigger que te lleve al médico. No, aquí Sí. tienes que buscar ayuda médica de inmediato, porque estos son dolores que tienen que ver con el desgaste regular del cuerpo, doctor. El cuerpo definitivamente se va desgastando y en la medida que vamos ganando en edad, vamos ganando también en dolores. Sí, se van acumulando. Es lo único que ganamos porque la lotería se pone cada vez más lejos. No, mentira. Ok. Ahora, tenemos ese dolor complejo allí. Mientras esperamos que vaya al médico, estamos poniéndonos hielo, etcétera, etcétera. ¿Y qué tomamos? ¿Volvemos a lo mismo? Sí, van a ser los desinflamatorios y los medicamentos basados en el Tylenol. Hay muchas variedades de ellos. El que mejor le funciona a las personas, por lo general, son los que más ocurren, que son comunes. Usted mencionó ya ibuprofen, el naproxen, el diclofenac. Cualquiera de esos en lo que va llegando al médico. Ahí ya nosotros, por ejemplo, cogemos al paciente y le decimos, mira, ya es hora, no tome esto, le vamos a ajustar esta medicina porque no queremos que tomando demasiado de una cosa se vaya a hacer un daño. Le cambiamos a veces lo que estén haciendo que luzca que está provocando los dolores porque a veces hay un problema diferente, pero cuando te fijas ya en las radiografías del paciente, te vas a dar cuenta si lo que está sucediendo es desgaste de los cartílagos y de los huesos, o si es algo diferente que necesita una atención ya ortopédica más urgente. No necesitamos MRI ni nada de esas cosas, solamente con A una veces, radiografía. a Sí. veces, pero empezamos siempre con lo más sencillo, tomar una radiografía y ver cómo está ese cartílago, cómo está la cabeza del fémur. ¿Hay algún otro problema? Hay personas que llevan una vida entera, por ejemplo, con un pequeño, lo que le dicen deformidades de la cadera, que no son significativas, pero llegas a cierta edad y te ha ido causando problemitas. Ya esos a veces hay que dirigirlos más hacia ortopedia.
esa pequeña cosita que tenemos todos de que no somos todos exactamente iguales, Las o sea, que no. imperfecciones, sí. No, no, y que la otra cosa es que todo el mundo cree, no, yo soy perfectamente simétrico. No, no eres simétrico. O No, sea, tú tienes una pierna más larga que la otra, tú tienes un brazo más largo que el otro, tienes un ojo más grande que el otro. O sea, no somos perfectamente simétricos. Entonces, claro, correcto. como tenemos una pierna más larga que la otra y hasta en la forma de caminar, doctor, ¿verdad? Es Porque la forma de caminar, sí. nuestras costumbres también tienen que ver con esto, con que se despierte un dolor de una forma o de otra, esa costumbre de caminar. Hay gente que no se sienta, sino se tira cuando se va a sentar. Eso también puede acelerar procesos de dolor, Bueno, ¿verdad? sí, claro, claro, hay que tomar en cuenta cómo está haciendo las cosas. Y por eso menciono, cuando nos llegan los pacientes, las primeras cositas que vamos haciendo es observar a la persona, cómo está caminando, cómo se sienta, cómo arranca a caminar, las cositas que nos dan las pequeñas ideas de que puede haber ahí. Ese primer tratamiento que podemos esperar del médico, ¿qué vendría siendo? ¿Cuáles son las formas de tratar este tipo de dolores por la ubicación? Porque meterse inyecciones en la ingle no es tan fácil como No, metérsela en no, otra parte, ¿no? O sea, usted me dice, no, yo te voy a poner una en el tobillo porque tiene fascitis plantar. Bueno, está bien, sí, métala. Pero en la sí, ingle ya va, doctor. Espérese un momentico, sí. déjeme coger aire, ¿no? En realidad, nosotros cuando si llegamos al nivel de que necesite una inyección, la hacemos diferente porque, como dice, es molestoso inyectar en la ingle. Lo que hacemos, tenemos una técnica lateral que se inyecta la cadera utilizando una radiografía en vivo, o sea, un fluoroscopio, y es relativamente indolora, o sea, no molesta hacerse porque buscamos una zona superficial y donde hay poca inervación y no hay que estar apretando en la ingle. Bueno, en algunos casos, por supuesto, hay casos que eso es lo que hay que hacer, pero por lo general no hacemos así. Por lo general, el caso de esto no es de inyecciones. ¿Qué cosas hacemos para tratar? ¿Cuáles son los tratamientos? Dependiendo de la condición de la cadera, puede que le cambiemos dieta, medicamentos, terapia Ujú. física y ver cómo va progresando. A veces con esas cositas sencillas se van los dolores y la persona no sigue avanzando tan fuertemente. Ahora, hay personas que por mucho que haga, sigue la queja y la molestia de la artritis. Ahí sí empezamos a sugerir que quizás inyecciones, primero un desinflamatorio fuerte en la articulación, quizás hay que hacer un MRI y asegurarnos que los cartílagos están bien y las otras estructuras. Eh, a veces cuando vemos que el problema es que está progresando muy pronto, ponemos otras sustancias, no desinflamatorios. Ahí hablamos de algunas gelatinas que se pueden poner para lubricar la articulación. Hablamos de lo que le dicen plasma rico en plaquetas, células madres, etcétera, para tratar de demorar el progreso, si se puede, de la destrucción, vamos a decir, Y ayudan a reponer el cartílago, ¿no? sí, sí, esa es la idea. La Si idea de podemos las células hacerlo, madre. si podemos hacerlo, pues uno puede vivir una vida y quizás evitar tener que llegar a los extremos de reemplazo de la articulación o reparación artroscópica de la articulación. Ok, es porque se ha hecho muy común el reemplazo de la cadera. Tanto es así que antes eran de titanio, las caderas eran de unos materiales muy extraños, pero ahora las hacen de plástico. Esto es así volando y ya, ¿no? Bueno, las que hoy en día se usan más aún son de titanio porque es el metal más durable para esto. Ujú. Las antiguas hasta de porcelana habían, De pero hoy en día, porcelana. sí, hoy en Y día eso no duran se mucho. quiebra. Qué Sí. horror. Si se me quiebra la cadera de Sí, porcelana. era metal, No. pero la parte articular era de porcelana para que tuviese más lisa. Ujú. Eh, pero sí, la tecnología va avanzando y tenemos muchas alternativas hoy en día para eso, para evitar estos dolores crónicos. Pero Ok, como todo, ok. El dolor se hace crónico y ¿cómo hacemos para no vivir con él? bueno, primero, venga, llamen al teléfono que está ahí. 305-698-9077. Ese es el teléfono que usted tiene que marcar porque los dolores se hacen crónicos y uno se acostumbra y Sí, termina viviendo con ellos. Y se hacen parte de nuestra vida rutinaria. Es más, después cuando no los tienes, como que los extrañas. Tú estás esperando que te vaya a doler cuando haces esto y no te duele y tú te sientes raro, ¿verdad? ¿Es verdad o miento, doctor? sí, uno se acostumbra a vivir con las cosas, por supuesto.
Claro, por ejemplo, Sí. yo tengo un dolor de cuello desde hace años, ¿verdad? Y entonces yo sé que me va a doler. Yo hago así, me dolió. Hago así, me dolió, ¿o no? Pero hay veces que hago así y no me duele y como que lo extraño. No extrañes el dolor, recuerda, puedes vivir sin Sí. dolor. Esto se llama Today I have no pain, que en inglés quiere decir hoy no tengo dolor. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. De nada, de nada. Ahí vamos. Todo el mundo es diferente, así que hacemos un plan específico para cada uno para tratar de evitar estos dolores. Y es importante acudir al médico. Siempre es importante acudir al médico, pero sobre todo con lo que tiene que ver con la cadera, porque es en serio. Lo voy a poner por mi caso. Mi bisabuela y mi abuela, las dos murieron precisamente por fracturas de cadera. Sí. Parece raro, pero sucedió. Y es, según lo que he podido ver, sucede mucho más comúnmente de lo que uno se imagina. Hay mucha gente que termina muriendo por esa causa. Y parece una locura porque en realidad no es una causa de muerte directamente, Ujú, ujú. pero Sí. la termina ocasionando. Así que atenderse rapidito. Acuérdense, 305-698-9077. Tiene dos oficinas, una está en South Miami, la otra está en Hialeah. Desde hace rato tienen la dirección allí. Yo se la voy a poner en la descripción de este show. El doctor John Serpa, un servidor Broderick Serpa, con Z. Gracias. Él es con S. No somos familia. Chao. Gracias, doc. Chao. Hasta luego. ¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain.